Muy buenas agentes de Pandora, les doy la bienvenida a otro video más del canal. Como lo supondrán, continuamos con Pandora Heart parte 3, reanudando el arco de los agentes de Pandora. Y antes de comenzar con el resumen, les quiero comentar que en la parte de la descripción les dejo un enlace a mi Instagram donde publico actualizaciones de los videos u otras cosas relacionadas al anime manga. Sin nada más que comentar, continuemos con la parte 2 de los agentes de Pandora. Gil y Alice salieron al pasillo para hablar con Oz, y antes de que preguntaran lo que sucedía, se aleja la atención con que estaba bien. Alice observa que hay un ramo y una carta en el pasillo, a lo que Oz comenta que los trajo una chica con ropas azules. Gil toma la carta y observa que quien la envió es de una persona llamada Vincent. Oz le pregunta por el remitente de la carta, a lo que Gil le comenta que no es nada importante y los invita al mercado para comprar la cena. En el mercado, Gilbert les dice que Brick está investigando los recuerdos que vieron en la mansión y que por lo pronto estarán en su casa esperando órdenes, aprovechando el descanso para conversar con Oz. Sin embargo, Alice interrumpe la conversación para pedir algo de comer y antes de que comenzara a hacer relajo en el lugar, Gil deja esperando a Oz para terminar las compras, no sin antes tratar de animar a Oz por la conversación con Brick y se marcha. Alice le comenta a Gil que sabe por Oz sobre su amnesia, preguntando si tampoco recuerda a sus padres. Gilbert le pregunta por el repentino interés y Alice le dice que solo quiere saber qué significa tener padres y si ellos son responsables de dar vida, también son los que dictan la razón de ser. Tras escuchar la negativa de Gil, Alice se molesta comentando que mejor se lo preguntará a Oz. Gilbert, molesto, le dice que no lo haga, ya que es un tema bastante delicado para Oz y que una cadena como ella no lo entendería. Alice termina provocando a Gilbert para que le cuente sobre Oz y su relación con sus padres. Mientras tanto, Oz escucha a lo lejos un grupo de niños que se metían con otro por ser hijo de un noble endeudado. Oz intercede en la pelea, jugando con ellos a ser el malo del lugar, mofándose de lastimar a las víctimas, asustando al grupo que abandonan al niño en el lugar. Con calma y aclarando el malentendido, Oz se pone a conversar con el niño. El niño, llamado Philip, le cuenta que su madre falleció hace un tiempo, que su familia cayó en la ruina y no pudieron seguir viviendo como nobles. Sin embargo, actualmente viven en una pequeña casa y a pesar de no vivir cómodamente, su padre pasa más tiempo con él y eso lo alegra muchísimo. Es después de esto que Philip le pregunta a Oz sobre sus padres. Oz responde que al igual que él, tampoco tiene madre y que ya no recuerda a su padre, recordando que en su niñez preguntaba por él a las sirvientas y ellas le respondían que si se portaba bien, seguramente su padre lo vería. Una tarde del pasado, mientras Gil servía a Oz, le recomendó descansar un rato del estudio. Oz respondió que seguiría esforzándose con la ilusión de que su padre lo visitaría. Gilbert admiraba la dedicación de Oz. Sin embargo, un día mientras Oz se preguntaba si acaso su padre lo odiaba, Gil le propuso preguntarle directamente. Oz se negó a preguntarle ya que no quería saber la respuesta. No obstante, Gil, con tal de alegrar a su amo, salió corriendo a hablar con el padre de Oz. Estando enfrente de él, Gil le pidió que fuera a ver a Oz. Sin embargo, la respuesta del señor dejó helados tanto a Gilbert como a Oz, respondiendo que lo mejor hubiera sido que él no naciera. Gil trató de razonar con él, pero fue derribado. Oz, que trató de defender a Gil, fue respondido con frialdad que dejó a Oz cabizbajo por la reacción de su padre hacia él. Gil fue encerrado por 3 días en el sótano de la mansión como castigo, pero fue rescatado por Oscar y cuando se reunió con Oz, se disculpó con él y por lo que había causado. Oz respondió que ya no importaba, recordando a Gilbert que él solo estaba aceptando los hechos. Gil terminó de contar el recuerdo a Alice y se disponía a regresar con Oz, pero Alice detecta el olor de una cadena cerca del lugar. Mientras tanto, Oz seguía pasando el rato con Philip, pero son sorprendidos por la chica que vio Oz en la casa de Gil, quien se presenta como Echo, sirvienta del ducado Nightraid y que por órdenes de su amo ha venido por el niño, y si no la entrega, lo tomará como interferencia de su misión y lo eliminará. En la mansión Racewood, Brick aparece por debajo de la mesa mientras Sharon atendía a un invitado llamado Rain, quien vino a informarles que la cadena Grimm, que habían capturado hace poco, se escapó sin dejar pistas de su paradero. Sin embargo, Brick intuye que de seguro debe de estar en la ciudad de Leveru, comentando que se pondrá interesante el asunto. Regresando con Oz, Echo lo recuerda como el estorbo del pasillo. Sin embargo, tras amenazar y asustar accidentalmente a Philip, este sale corriendo. Echo lo sigue mientras Oz la perseguía. Echo lo confronta, provocando que por el susto Oz tirara el sombrero de Gilbert. Entonces, Echo le pregunta por su relación con Gil, y tras una breve charla, Echo continúa con la persecución de Philip, comentando que Oz no tiene nada que ver con el asunto, siendo esta vez Oz quien la confronta, diciéndole que después de pasar el rato con Philip, no pensaba dejarlo a su suerte, volviéndose parte del caso.
Echo le revela que está siguiendo el rastro de un contratista ilegal, que si pensaba en acompañarle y muere, no se hará responsable, dejando atónito a Oz. Por otro lado, Alice arrastraba a Gilbert mientras que este le comentaba que se tenían que regrupar con Oz, cosa que Alice se rehúsa ya que perdería el rastro de la cadena Grimm. Y tras la duda de Gil, Alice le cuenta que en el abismo nunca se le acercaba por su peste, pero ahora no lo piensa dejar ir si está la posibilidad de que posea un recuerdo suyo. Antes de que Gil siguiera insistiendo, son encontrados por Grimm. Oz, que seguía a Echo, le pregunta si acaso pensaba matar a Philip. Después de que Echo atrapara al niño, le corrige a Oz, diciendo que Philip no es el contratista, sino que lo iba a tomar como rehén, ya que el contratista es su padre, William West. Mientras que Gilbert y Alice se encontraban frente a frente con Grimm, se disponían a pelear con este. Sin embargo, se olvidaron que sin Oz no pueden combatir. Tras huir un poco, Echo y Oz llegan al lugar, y después de que Echo retuviera un poco a Grimm, es mandada a volar. Oz se reúne con el resto para por fin pelear con la cadena, mientras que Echo era retenida por alguien para observar el combate. Es entonces que Gil libera el poder en Oz y Alice se transforma para pelear. Sin embargo, al ver que los ataques que recibía la cadena también los sufre el contratista, Oz le pedía ya no atacar más, siendo ignorado por Alice, que continúa atacando. En su impotencia, el caballero de los recuerdos sale para decirle a Oz que él tiene el poder para frenar el combate, y tras ordenarle a Alice detenerse, su transformación se anula. Antes de que Oz y Echo fueran a donde estaba la cadena, Philip le preguntó por su padre, ya que llevaba 3 días sin volver. Es entonces que Oz le juró traerlo de vuelta, para que ya no estuviera solo y volviera a estar feliz, ya que no quería que Philip pasara por el mismo sufrimiento que él tuvo en su niñez. Mientras Oz avanzaba para confrontar a William, Oz le recrimina su estúpida decisión de convertirse en contratista, recibiendo un disparo en el hombro. Es entonces que William le responde que estableció el contrato con la cadena por la promesa de cambiar el pasado, ignorar a sus amigos de la nobleza, evitar caer en la miseria, la muerte de su esposa y recuperar la felicidad de su hijo. Con ira, Oz confronta a William, reprochando que a pesar de no conocerlo ni su situación, no quiere que Philip pase por lo mismo que él. Sabe lo duro que es estar solo y que lo único que necesita el niño es que alguien le sonríe y le diga que todo estará bien. Con estas palabras, William recuerda a Philip cómo lo despedía y este esperaba por su regreso. Sin embargo, Oz recapacita, dándose cuenta que William no tiene salvación y le propone que vaya a ver a Philip al menos una última vez. Gil, que estuvo a punto de disparar, duda por la intersección de Oz. Sin embargo, un disparo da en la cabeza de William y antes de que Oz reaccionara, comienza a descontrolarse el poder de Alice. Una vez que se contuvo el desborde de poder, Oz pelea con Gil, creyendo que fue él quien disparó. Sin embargo, el responsable sale de las sombras, argumentando que disparó para salvar a Oz, además de que a William solo le quedaba caer al abismo o la muerte, siendo esta persona Vincent. Gil aprovecha para preguntar si vino en carroza y si era posible que los llevara para descansar. Vincent accede debido al interés que tiene por Gil. En la mansión Rainsworth, Vincent se cava a Echo para después marcharse, ya que no es bienvenido en esa casa, además de que Gil no le interesa estar en la residencia Nightrace y se marcha escoltado por Break. Estando solos Sharon y Gil, este reflexionaba por el desinterés que tiene Oz por su vida, y antes de sumirse más en sus pensamientos, Sharon lo consuela diciendo que él debe alentarla a mejorar y por otro lado, a hablar sobre estos 10 años que no estuvo. En otra habitación, Oz y Alice conversaban sobre lo sucedido, como Gil lo tranquilizó con que lo ocurrido no fue su culpa y no había nada que hacer por William, además de que no pudo cumplir su promesa con Philip. Y antes de que Oz se siguiera deprimiendo más, Alice apoya en Oz, diciéndole que no le interesa el niño, pero entiende lo solo y triste que estará por la ausencia de su padre. Break, que acompañaba a Vincent a la salida, le comenta sobre lo sospechoso que resultó el caso, de la posibilidad de que alguien ayudara a la cadena y de cómo sus socios temían por lo que supiera, decidiendo dejarlo escapar para después eliminarlo, pasándolo por un accidente o bajo algún otro pretexto, mientras agregaba que pensaba encargarse de los rufianes a toda costa, tiene una clara acusación a Vincent. Mientras, Oz y Alice hablaban sobre Vincent y cómo este le desagrada a Alice. Gilbert llega para decirles que se llama Vincent Nightrace y que es su hermano, comenzando a relatarnos que se dejó adoptar por los Nightrace para obtener a Raven, la cadena perteneciente a esa familia.
Gil cuenta que no recordaba nada de lo ocurrido en la ceremonia de Oz, además de que los invitados también olvidaron lo sucedido después de que los espectros aparecieran, y mientras estaba depresivo, Break se le apareció. Sharon por su parte le contaba a Oscar que la familia Night Raid pidió adoptar a Gil y los Rainworld solo eran los intermediarios. Antes de que Oscar cuestionara el porqué, Sharon le explica que Vincent, quien es otro niño adoptado, pasó por lo mismo que Gil. Fue encontrado herido en los dominios Night Raid, pero desde aquel entonces se enfocó en la búsqueda de su hermano, siendo esa persona Gilbert. Mientras tanto, Break explicó lo mismo al pequeño Gilbert, pero Gil argumentaba que esa familia es responsable de la muerte de la madre de Oz, además de que es sospechoso que lo reclamaran justo cuando Oz fue aprisionado. Break establece que podría liberar a Oz con el poder de los Night Raid y le aconseja que debería aprovechar cualquier cosa para obtener sus objetivos. Gil aleja a Break en un arrebato de ira, observando que no tenía su ojo izquierdo. Break lo calma y es entonces que logra convencerlo con la condición de que trabaje para él como espía contra los Night Raid, dejándole en claro que no era necesario que confiara en él, sino que lo use, así como él usará a él. Tras aquello, Gil dejó a la familia Vesalius uniéndose a los Night Raid, y cuando conoció a Vincent, se apartó sin saber por qué, mientras que Vincent se conformaba con poder verlo. Gil comenzó con su misión, preguntándole a Vincent por Raven. En el camino para ver a Raven, Vincent comienza a narrar cómo fue el origen de los 4 ducados, contando que las 4 familias heredaron por los héroes que salvaron la nación hace 100 años, asegurando su estatus gracias a portales donde resguardan sus cadenas. Desde entonces, los ducados crearon a Pandora para estudiar el abismo y controlar a los contratistas, además de vigilarse entre ellos. Después de que Gil se aterró de ver a Raven, Vincent le explica que las cadenas aladas tienen el poder de abrir fracturas, además de que sabe que necesita el poder de Raven para traer de vuelta a Oz, pero que no pensaba meterse en eso. Break le había contado que la relación de los Vesalius y los Night Raid es conflictiva, debido a que los Vesalius son alabados como héroes, mientras que los Night Raid eran sospechosos de traición, y gracias a ello son gente encargada de los trabajos sucios del bajo mundo y no en un rol político como los Vesalius, y que es probable que él se tenga que ensuciar las manos de sangre, pero eso no iba a ser impedimento para Gil si eso implicaba traer de vuelta a Oz. Pasando varios años, Gilbert logró establecer un contrato con Raven. Tras aquello, Break se le acercó a Gil mientras lo molestaba, le comenté que encontró un lugar para traer de vuelta a Oz. No obstante, comienza a criticar su devoción de darlo todo por su amo, agregando que se controlara si no quería convertirse en alguien como él. Sin embargo, Gil pasa de sus bromas y juegos y el resto es historia. Al otro lado de la puerta se encontraba Break preguntando a Oscar si no quería saludar a los invitados, cosa que Oscar rechaza, pasando a contarle que tiene información que le encargó sobre el lugar que Oz y los demás vieron en la mansión de la ceremonia, tratándose de un lugar que existió hace un siglo, y Break intuye que los 4 ducados, los Baskerville y la voluntad del abismo están conectados por un lugar y un recuerdo que se perdió hace 100 años. Y hasta aquí termina el arco narrativo. La siguiente trama será el de la dimensión de Cheshire, pero quiero dejar descansar a Pandora y comenzar con otra serie. Y sin nada más que añadir, regalen un like, comenten qué tal les pareció el video y suscríbanse para más. Y nos vemos en el próximo video.